las condiciones propias de las plantas. Entonces, cuando tenemos una presión ambiental muy fuerte, y me refiero a presión ambiental cuando las condiciones de temperatura y de humedad son favorables, y se pueden presentar pues algunas enfermedades. En este caso, una de las más comunes es la alternaria o tizón de las brasicas, que es Alternaria brasice, y pues ustedes conocen pues las características de este género, que lo vamos a identificar como manchas concéntricas, de forma concéntrica, y pues que van madurando, van creciendo, y en el caso de cebolla recordarán que se logra una tonalidad, se logra observar una tonalidad rojiza, de ahí el nombre de la mancha púrpura. Aquí, pues no, aquí más bien se observa un necrosamiento del tejido, va cambiando a color grisáceo, pardo, a veces oscuro, y pues bueno, eso implica pues muerte del tejido. Si se dan cuenta, esos patógenos generalmente empiezan, si bien el Alternaria ataca en cualquier posición de la lámina foliar, también puede favorecer su entrada. Los hidátodos que comentábamos son estructuras, son poros muy grandes que se encuentran en el borde de las hojas de las brasicas, y eso puede facilitar la entrada de otros hongos, ¿no? Pero principalmente esta Alternaria, tal vez algunas bacterias se puedan establecer, como Xanthomonas vesicatoria, se puede establecer también, ya por ahí se mencionaba algo. ¿Sí? Entonces y básicamente cuando tenemos problemas de presión ambiental fuerte, alta humedad relativa durante varios días, por ejemplo, cuando ya el cultivo de brasicas está en su pleno crecimiento y que prácticamente ha cubierto la superficie del suelo, por ejemplo, en las épocas o regiones en las que vamos a tener precipitación, la humedad del suelo se incrementa, eso empieza a evaporarse, pero como está cubierto de follaje, pues se crea un microambiente de alta humedad que que puede favorecer pues el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, lo que podemos hacer ahí es, bajo esas condiciones, puede hacer la aplicación de algún fungicida, ¿sí? Como el clorothalonil, ¿sí? Que son fungicidas de contacto, pueden ser también incluso un sulfato de cobre, un cupravit mix también puede servir, ¿sí? Básicamente. Y ya, por ejemplo, otras opciones que pudiéramos utilizar, pues son algunos productos a base de metalaxil, ¿sí? Para el control de este tipo de enfermedades, ¿eh? Entonces, lo ideal sería estar aplicando clorothalonil, que es un producto más bien de contacto, y que, como comentábamos, los fungicidas de contacto, como incluso el Mansate, el Maneb, son fungicidas que su función es que al estar colocados sobre la superficie de las hojas, pues disminuyen la posibilidad de que algunos microorganismos patógenos puedan desarrollarse y ocasionarnos problemas, ¿sí? Y pues bueno, si miramos un poco más con detenimiento, pues lo que les comentaba en alguna ocasión, eso implica desafortunadamente que la aplicación de esos fungicidas pues potencialmente va a disminuirnos las poblaciones de microorganismos benéficos que hay encima de las plantas o sobre las hojas, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues, en tanto no, porque incluso en el futuro lo más probable es que vayamos a contar o a disponer de algunos biofungicidas elaborados a partir de esos microorganismos que generalmente que se encuentran pues en la filosfera de las plantas y que pueden ser antagonistas de algunas de estas enfermedades. Entonces hay que aprovechar esas potencialidades y pues para ir sustituyendo los insumos de base sintética por los de base biotecnológica, ¿no? Entonces, es uno de los problemas y que básicamente hay que estar atentos cuando las condiciones ambientales pues sean favorables. Recordemos que Alternaria es un hongo que se ve favorecido con alta humedad relativa y temperaturas pues relativamente no tan frescas, arriba de los 20 grados centígrados, ¿sí? Recordemos que en cebollas ocurre algo semejante, en solanáceas también, y ya abajo de los 20 grados pues puede predominar otras enfermedades, pero digo para ir recordando y enlazando la información que hemos recibido sobre estas enfermedades. Otra situación es el marchitamiento, sí, es un marchitamiento, amarillamiento, básicamente por una destrucción de los haces vasculares de la planta ocasionado por fusario. Entonces, pues aquí puede haber dos posibilidades. Como siempre, está la parte tradicional,
Un producto que nos ayuda a controlar los problemas de Fusarium es el Tecto. Tecto 60 es un producto específico para Fusarium y y es muy efectivo. Se puede aplicar en drench cuando observamos ya algunos síntomas. Sí, recuerden la característica típica del ataque de Fusarium es que se observan marchitamientos localizados en una posición de la planta, no es un marchitamiento generalizado como algunas otras enfermedades, ¿sí? En este más bien es localizado porque ataca solamente algunas partes del sistema vascular. Entonces, pero ahí, por ejemplo, cuando observamos daños de Fusarium, también tenemos que ser cuidadosos porque generalmente que pudieran estar haciendo algunos otros problemas de plagas del suelo. Puede ser algunos gusanos o puede ser directamente nemátodos. Hay un problema en brasicas, el famoso arrocillo. Sí, es una deposita por ahí sus huevecillos en la base de la planta, suele hacer algunas del cuello y eso puede favorecer la entrada de Fusarium. Hay que checar con detenimiento eso. En caso de que hubiese, por ejemplo, nemátodos, bueno, ahí podríamos recurrir a algunos nematicidas. Por ejemplo, está el carbofurán, y es un insecticida nematicida que podemos aplicar al suelo, más bien debemos aplicarlo al suelo, inyectar a través del sistema de goteo. Otro nemátodos, pues es el oxamilo, ¿sí? De DuPont, es muy bueno. Y esos son desde el punto de vista, pero poder recurrir a productos que traigan como activo a Paesaelomices, es un hongo muy activo contra el nemátodo. Por ahí también les voy a compartir para control de nematodos con PGPRs, también les puede dar idea. Y el otro es tricoderma, que tricoderma harzianum, hay algunas cepas que son efectivas de Fusarium, que también ayudan a controlar poblaciones. ¿Sí? Entonces se puede usar algún producto a base de tricoderma, incluso desde el sustrato siembra y la producción. Hay publicación de tricoderma para asegurar que el sistema de raíces va inocuo. Después del trasplante, pues la recomendación sería hacer unas 2 aplicaciones después del trasplante, a los 10 o 15 días después, para asegurar que el sistema de raíces está protegido y para la característica de que ayuda a mejorar el enraizamiento de las plantas. Entonces, eso sería una buena recomendación. La otra recomendación y consideración es que si utilizamos tricoderma, estaríamos pues limitados fungicidas, ¿sí? Disminuyendo la población de tricodermas. ¿Sí? Déjenme ver si hay por ahí información. Tanto tricoderma como Paesaelomices eran antagonistas, porque para algún organismo sí se llega a observar más de antagonismo. Por ejemplo, Bacillus subtilis, las enfermedades, sobre todo la más importante es dorso de diamantes, es la que hay que preocupa para el mercado de exportación sobre todo. Y es para presentar esas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se presentara Jantomonas, pues ahí, bueno, también podemos hacer uso del sulfato de cobre como preventivo. Y para el caso de
pues se puede utilizar bactericida de los que tenga oxitetraciclina, ¿no? Como antibiótico. ¿Sí? Nada más que otra vez, por ahí encontré también un artículo uso frecuente, porque hay en ocasiones de los antibióticos, eso, que afecta la actividad de las bacterias de PGPRs en el suelo, que cuando se aplican demasiados antibióticos y que se cae al suelo, que alcanza a caer al suelo, pues estamos afectando las poblaciones de bacterias. Y se afecta finalmente la disponibilidad de fósforo para las plantas. Interesante, ¿eh? Esa interacción negativa por eso no es bueno pues abusar de ingredientes activos. Tenemos que tener consumidores de ingerir de antibióticos, llega el momento en que ya se vuelven inmunes, ya no hay manera de cosas por el alto consumo de antibióticos, todo lo que ustedes ya conocen. De ahí la importancia de los demás, agresivo con el medio ambiente, ¿no? Estar conviviendo con, ya vimos lo de la fertilización, más o menos en qué momentos, de acuerdo a la dinámica de crecimiento de la planta. Ya mencionamos la cuestión de los riegos, ya mencionamos lo de maleza, ya mencionamos lo de enfermedades, ya mencionamos lo de algunas plagas. Vamos a estar conviviendo los siguientes plantas hasta llegar a la cosecha, de tal forma que identifique propicio para llevar a cabo la recolección del producto de interés. En el caso que comentamos, el punto óptimo de cosecha es cuando las cabezas se encuentran bien llenas. La cabeza está totalmente, aparte de que ya es más grande, se observa sólida, uno la palpa y se siente sólido, incluso le pega y suena sólido, como cuando le pega uno a las sandías, ¿sí? Se escucha así sólido. Entonces es el momento adecuado para llevar a cabo la cosecha. Y al igual que en las pellas, o el tiempo en el que la cabeza tiene más de cosecha, pues también depende del manejo del agua. Sí. Más del requerimiento óptimo de temperatura, pues esto nos puede durar, no sé, si era la situación más, o sea, puede durarse una semana y se empieza a abrir que de la superficie que han destinado para col, pues salga en una sola vez. Entonces lo ponen de manera escalonada, no sé, sembrando cada 15, y eso pues les garantiza que al momento de la cosecha van a tener pues un periodo más o menos largo de cosecha, de tal forma que de alguna manera les asegura que una parte de lo que van a cosechar va a coincidir con un buen. Y ya en el caso de las, hay que estar característico del material, que tanto estará el diámetro en función del requerimiento del mercado, sí, porque es básico, sí. Estar muy al pendiente del tamaño de los botones que se situyen en la pella, porque también es un parámetro. En el caso de coliflor, pues también cuidar el tamaño, la forma, el corte, algunos que suelen presentarse por algún problema, pues colores diferentes. Entonces, lo principal es que estén bien compactas, que estén bien macizas, ¿sí? Y pues bueno, revisar el tamaño, la forma y color característico del material. Entonces, en algunas unidades de producción, y donde pues, generalmente utilizamos
somos híbridos y que existe la posibilidad de hacer un manejo desde el establecimiento de cultivos. En ocasiones solo se da un corte, el productor, población, por alcance la madurez comercial 95%, de tal forma que en ocasiones son dos cortes, ¿sí? Por ejemplo, en riego rodado, o sea, tenemos algunos inconvenientes para lograr pues una ¿sí? Porque pues la madurez comercial en la posición de plantas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, como ve aquí en la fotografía, entra la cuadrilla de gente, ¿sí? Y viene cortando y se los van colocando en estas plataformas, en donde hay quien los va a ir colocando en cajas. En cajas de cartón, ahora sí que aquí va a depender el objetivo, ¿no? Para procesamiento, pues lo llevan así, un poco a granel. También, incluso a veces para procesar, colocan en cajas a kilos, parlas, un daño el brócoli, sobre todo para cuando va a ser producto de procesamiento. Todo regional para el mercado se transporta así, se cosecha tempranito, casi siempre en la madrugada para que vaya bien, o a veces hacia Hidalgo, ¿sí? Estado de México, cosechan en las tardes, noches, para viajar noche y llegar a la central de abastos en la madrugada, por ejemplo, ¿no? Ahí a Huixcolotla generalmente llegan por la madrugada, ya con la carga de brócolis, ¿sí? Y ya, por ejemplo, para cuando se va a destinar a las empacadoras, pues bueno, se va a colocar de esta manera a la cadena de procesamiento. Ahora, aquí vienen algunas de las fisiopatías por ahí que suelen por ahí discutir. El hueco. Tallo hueco es una fisiopatía, incluso por ahí también ya subí el artículo en el que habla sobre la población y el material vegetal empleado son de tallo hueco. Agencia de boro, primeramente. Pero también se ha observado que el exceso de nitrógeno puede llegar a favorecer la manifestación del tallo hueco, y eso se debe bastante a que las plantas de Brasil son plantas que responden muy bien a la aplicación de nitrógeno. De hecho, hace unos 30 años, cuando se inició la región del Bajío, dio más o menos en la década de los 70, empezó a incorporar la fertilización y que se empezaban a generar algunos, pues había datos que indicaban, o por cada cierta cantidad de nitrógeno respondían, sacadas, y pues indicó que hicieron aplicaciones muy fuertes de nitrógeno. El cultivo responde, o sea, muy vigoroso, el tallo muy robusto, las pellas también muy bien. El problema es que ese crecimiento acelerado puede llegar a descompensarse por la falta de boro, y como esto se trata de una estructura reproductiva, ¿sí? El conjunto de flores que están llevando a cabo todo un proceso de oral y todo lo que usted después en la manifestación de fecundación. El boro es un elemento muy importante en todos esos mecanismos de formación de gametos y fecundación. Entonces, que las deficiencias pues crean daño interno de esta parte de la inflorescencia. Tendría que hacer análisis o un muestreo en las etapas iniciales
para observar el movimiento del tallo, y en última instancia lo mejor sería tomar una muestra de hojas y mandarla al laboratorio para ver cómo andamos de boro. Ahora, si tenemos un suelo con bajo contenido de boro, pues con mayor razón, muy en cuenta la fertilización con boro. Por ejemplo, si es un suelo con, hay que de boro, presentar problemas de tallo hueco. Ahora, en los suelos arenosos también se puede, ¿no? Pues se dan cuenta, este tallo es limpia, ¿sí? Solamente, pues no se ve por una disponibilidad de calcio, aparte de que la cavidad, la parte interna de la cavidad está necrosada, por lo mismo, porque la planta crece tan rápido que no alcanza o no se sincroniza bien el abasto de calcio con el rápido crecimiento de la planta. Entonces puede estar de manera conjunta de la deficiencia de boro en las plantas de boro. Hay que estar haciendo monitoreo para si está la presencia, y de alguna podemos hacer uso de la aplicación foliar de alguna fuente de boro. Lo más recomendable, pero hay que manejarlo con cuidado porque si no se puede acidificar muy fácilmente la solución. Entonces lo más práctico es aplicar bórax, por ejemplo, aquí para lograr cubrir la demanda. A veces, si tenemos sistema de goteo, podemos nosotros aplicarlo al suelo. En cada logramos proyectar el sistema de goteo, ¿sí? Entonces, esas pueden ser las dos posibilidades. Si no tenemos sistema de goteo, pues bueno, recurrimos a foliar. Nos puede ayudar a reducir los problemas de tallo hueco. Lo que pasa es que el tallo hueco, por ejemplo, para el mercado, el que el producto va a estar expuesto al ambiente, pues corremos el riesgo de que por esta el organismo y que empiece de parte, pues, por secar todo esto, obviamente compactación, se hace todo aguado, flácido, pues la pella, y pues pierde calidad totalmente. El tallo totalmente sólido, porque ha sido totalmente hidratado, que sirve como para esto. Otro es el amarillo, casi blanco, y eso es básicamente por presencia de etileno. Ustedes no sé si han visto o a los les ha tocado ver, o algún día les va a tocar ver que para los mercados locales, a veces los compradores van a la cosecha en el brócoli en bolsas en la noche o muy temprano para que no le calentar el brócoli adentro. Vemos que pues, el hecho de pues implica un incremento en la tasa respiratoria por el estrés que se genera, pues también empieza ese incremento natural. Entonces, si está en las bolsas y nos tardamos mucho tiempo, a veces cuando se va a mover a mercados muy lejanos, por ejemplo el sureste o la exportación a veces o norte del país, en esas cajas de cartón que veíamos aquí, son cajas de cartón encerado. A veces les coloca un poco de hielo para mantener la temperatura baja, reducir la tasa de respiración y de síntesis de etileno para evitar llegar a estos niveles. Cuando existe la brócoli en
recomienda manejar de CO2 en el aire de la bodega, precisamente para reducir el efecto nocivo de tejidos, ¿sí? Entonces, como dice aquí, las aulas, ¿sí? Y pues como dice aquí, hay que evitar en lo posible la exposición a altas temperaturas, es decir, hay que cosechar bien temprano o ya en la tarde, noche, ¿sí? Y en lo posible, pues evitar el contacto con el etileno, es decir, por ejemplo, si se va a transportar un buen rato, pues que vaya en un ventilado para que se digiere y no nos vaya a ocasionar un problema, ¿sí? Comentaba, los granos pardos son florecitas o botones florales, y pues básicamente es otra vez de eficiencia, pero también puede ser de caras. Decimos que pues es muy factible que le cueste más trabajo del normal pegar los puntos de entonces puede haber problemas de necrosamiento, pero lo más asociado es deficiencia de boro, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de la aportación de este elemento, sobre todo en suelos que tienden a ser arenosos y suelos que tienen contenidos de materia orgánica reducidos, porque eso son factores a limitar de boro para el cultivo, a manifestar estos problemas, los granos. Problema, pues, sobre todo que tiene que ver con el agua y la nutrición, pues es dice aquí, formación prematura de cabeza. Entonces, planta de brassica, ya sea brócoli, crecen en condiciones pues no muy y se induce entonces hay que estar muy al pendiente pues del agua. El agua es un factor primordial para el manejo de brassicas y de hortalizas. Recuerden que una de las características para el manejo de hortalizas pues es disponer de agua suficiente y de calidad, ¿no? De lo contrario, relativamente complicado lograr los rendimientos y la calidad. Pues el agua es un factor primordial. Cuando tenemos problemas de buen abastecimiento, pues puede desencadenar este tipo de problemas. Y si se dan cuenta, el follaje no es tan vigoroso, ya tiene todo, pues el vigor no es el más adecuado. Y pues lógicamente, en la medida que, pues de esa misma manera va a ser el tamaño de las personas. Hay que estar muy al pendiente sobre el manejo del agua y la otra fisiopatía que suele presentarse en brócolis y coliflores también, pues que implica que se observa uno de los botones florales, ¿sí? Se abren y dan paso ya a lo que va a ser los pétalos. De aquí en algunas empiezan a observar la estructura de los pétalos, ¿sí? Está causado principalmente por altas temperaturas, por requerimiento óptimo, lo cual desarrollo rápidamente. Otro factor que relativa junto con la alta temperatura, ¿sí? Eso favorece a que pues rápido, ¿sí? Vía el factor, ¿sí? Como dice aquí, hay que evitar en lo posible en ambientes, regiones o épocas. Me comentaba que estableció las correspondientes hasta que era un ambiente más cálido. Y sí, dice que sí creció la planta, pero no dieron brócolis. Si acaso un rudimento de lo que iba a ser un brócoli, pero es básicamente por
el efecto de la temperatura. Entonces, como dice aquí, la temperaturas altas, y dice la humedad en el suelo debe estar siempre disponible, porque recordemos que las plantas, de manera, pueden autorregular su temperatura cuando disponen de suficiente humedad para sirve como refrigerante de sus sistemas. Nosotros no tenemos la posibilidad de otorgarle la necesaria el agua continuamente en una situación de estrés, pues que va a acelerar la manifestación, la poder comercializarse, ¿no? Muy bien. Mucho, hay que estar pues en contacto con los entes que van a ser nuestros compradores para estar continuamente pues ahí platicando con ellos. Ya se va a llegar la cosecha, cómo vas a querer la cosecha, a qué hora vas a querer que te lo entregue, en fin, muchas cosas que hay que estar platicando continuamente con quienes tenemos que estar vigilando. En contacto con estas personas para estar preparados, y llegado el momento, pues simplemente proceder a la cosecha y hacer la entrega. Tiene que estar teniendo hay que estar preparando los materiales, la gente, la infraestructura, como les comentaba. El día que ya vamos a cosechar, no vamos a llegar con la gente, empezar a buscar lo que vamos a usar. No, ya tiene que estar listo. Parte del equipo pues, tiene que preparar estos materiales, estas herramientas para que llegado el momento, incluso ya platicaste con los líderes de cuadrilla para ver cómo se va a manejar todo esto. Tramos estar haciendo un terreno que nos la buena práctica, ¿sí? Entonces, se requiere dejar algunas hojas de protección alrededor de la pella. Lo mismo, ¿sí? Entonces, hay que hojas como marca. Ya los que vienen atrás, pues vienen cortando. Si es para mercado local, casi siempre le dejan un buen tramo de tallo, ¿sí? No sé, 15 o hasta 20 centímetros de tallo. Y con eso aseguramos que hay suficiente reserva de humedad que va a mantener durante algunos días la turgencia. Cuando es mercado de procesamiento, si acaso 1 o 2 pulgadas de tallo, pero para el mercado hasta 8 pulgadas de tallo, ¿sí? Entonces, de buena calidad debe tener las inflorescencias cerradas, sin ningún indicio de apertura, y están totalmente firmes, de color verde característico del material. Debe estar bien compacta. De hecho, uno le pasa la mano o lo golpea un poquito y se siente la firmeza de la pella. Es el punto. El tallo pues debe estar bien cortado, que no vaya rasgado, nada de eso. Y de la longitud, el destino, ¿sí? Materiales ya para cortar. Las coliflores es necesario amarrarlas, ¿sí? Pues llegue a tener contacto, para que cambie de color, ¿sí? Ellas se cortan en estado interno, que no esperamos a que desarrolle, eso puede ocasionar la radiación solar, cambia de color esto. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es amarrarlos. Puede amarrar, hay quien le pone liga, que es pesos de tul, ¿sí? Hay quien usa rafia,
¿sí? Incluso, por ejemplo, en algunos lugares se utiliza incluso material de colores, ¿sí? Rafias de colores, de tal forma que se van amarrando conforme van llegando al... ¿sí? Y ya después se va, cuando más o menos ya se estimó que el tamaño deseado, ¿no? Pues se pasa a un para cuando se lleva a procesamiento, porque para el mercado local, el mercado nacional, pues casi siempre va a gran camioneta o por, en fin, por ejemplo, para el, pues se hace un proceso de tiene que ser inyectada, sin un tallo, porque a veces lleva mucho tallo, pues lo cortan ahí en el empaque y pues te hacen la reducción correspondiente del porcentaje de tallo que representaba tu carga, ¿sí? Entonces se hace selección, se hace un proceso de empaque y pues bueno, en algunos casos hay posibilidad de almacenamiento y pues para eso se requieren algunas condiciones, ¿sí? Entonces se seleccionan cabezas que vayan compactas, que no lleven ningún indicio de apertura, por ahí algún florete que ya se empieza a abrir, pues esa cabeza la separan. En el mejor de los casos solamente eliminan esa parte del y si no, a veces toda la cabeza va a depender del grado de seleccionando el material, ¿sí? Los pequeños de grano bien cerrado, ¿sí? Y hay indicios de cambio de color, ¿sí? Entonces hay que evitar las cabezas que lleven floretes más o menos abiertos o hinchados por los problemas, ¿sí? O granos pardos, o que ya estén abriendo por la... ¿sí? Y ya decirle un tipo de cuerpo, nada, pone hielo para mantener temperatura fresca. De hecho, por ejemplo, en algunas empacadoras, cuando se cosecha el brócoli o coliflor en el campo, antes de entrar al empaque, incluso ahí luego en los terrenos, ¿no? Se les da un baño de agua fresca al producto para bajar ese algo que se llama. Entonces hay que bajar, más o menos anda en 3 grados, hay que grados. Lo más, la respiración de las pellas y la síntesis. Pues se mantiene en refrigeración para prolongar las características idóneas por su comercialización. Sí, es la presentación y se vende directamente, ¿no? Y pues fíjense, cuando se vende directamente eso todavía es más, debemos tener más cuidado respecto del manejo de los insumos que aplicamos, porque pues, eso se va así tal cual, se cosecha, se va a los mercados, entonces tenemos que tener mucho cuidado del tipo de insumos que vamos a utilizar para pues asegurar que el producto no lleva residuos, porque en ocasiones el afán de control aplicamos pero a veces no de vista de inocuidad su función ahora sí que alimenticia y nutracéutica, ¿no? Pero que no representen ningún riesgo biológico o químico para los consumidores. Entonces ahí entramos nosotros, pues con ese cuidado de ver qué tipo de insumos se están manejando para por ejemplo, en el caso de Bacillus, pues tiene la ventaja de que pues podemos ya antes o 2 días antes mejor, ¿no? Insecticidas que tienen pues 1, 2 los congéneres, ¿no? Entonces hay que evitar esa parte. Entonces, como dice aquí, pues un lugar que esté ventilado,
¿sí? Para evitar los incrementos pues, de la temperatura que pudieran afectar el producto. Ya vimos que es sensible a eso. Ajá. Que esté limpio, que no pueda presentar ya no alguna piedrita, no, o sea, algo, ¿no? Todo bien vigilado, muy bien controlado, evitar cualquier situación. Paques de que dejen los anteojos, los aretes, los anillos, cualquier otra cosa que se les pueda desprender, tienen que dejarla al momento de entrar para paques, ¿no? Donde ya está el producto, ¿sí? Pues lo recomendamos pues con alguna infraestructura. En muchos lugares en nuestro país no es así, sobre todo para el mercado local o fresco, nacional, pero por ejemplo, ya para cuando se va a transportar a largas distancias, pues sí se requiere que el medio de transporte pues pueda que controlar la temperatura. En última instancia, a distancias muy largas, manejar, controlar la atmósfera. Lo que está proliferando ahora mucho es el procesamiento para congelar. Y pues bueno, congelación en los contenedores para que el producto al mercado de destino. Dependiendo del manejo que hagamos de estas variedades, el oso, ¿sí? De tal manera que si hay algún proceso de transporte que implique una semana o más, pues sin problema puede llegar el producto a su destino, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede bajar la temperatura lo más pronto posible para, por ejemplo, una vez visité una empresa de los hermanos, seguramente alguien que es de por allá ha escuchado. Por ejemplo, ellos cosechan brócolis, flores, lechugas, y ponen el producto en unos contenedores y tienen un dispositivo y es que extrae el aire del contenedor y aire frío vacío, sacan el aire caliente, después le inyectan aire frío y pues rapidísimo logran En ocasiones, pues nada, ¿no? Ahora sí que va a depender de la temperatura que tenga cada unidad de producto. Y el hecho de bajar la temperatura rápido, ¿sí? Porque hay que bajar la temperatura por lo más posible y pues en el menor tiempo posible. Ahora, por ejemplo, si hay condiciones para controlar las atmósferas, pues, como les comentaba, se recomienda manejar entre 1 o 2% de oxígeno y de 5 a 10% de CO2 para regular, lógicamente con temperaturas frescas, evitar el efecto del etileno con la presencia. Entonces, puede haber de las características de la infraestructura, ¿no? Puede haber varias posibilidades. La tasa de respiración en función de la temperatura. Entonces vemos que a mayor temperatura, una mayor tasa respiratoria, a medida que va a perder biomasa, ¿sí? Se está yendo el carbono como CO2, entonces perdemos peso, ¿sí? Y aparte pues de que se puede durar 8 días ahí almacenada, no se echa a perder fácilmente, ¿sí? Manejar la cuestión del CO2 para bueno, con la temperatura. ¿Sí? Bueno, otros datos, estadísticas de temperatura, humedad relativa, pues, casi un ambiente saturado, prácticamente por efecto de la bajada, para que la tasa busca también, ¿verdad? Y la vida de post cosecha
pues sea más prolongado, que finalmente es lo que es. Y ya otra posibilidad es el proceso industrial de congelamiento, que es el que muchas palabras de coliflor, pero se manejan chícharos, zanahorias, maíz, frutillas, rajas de chano, espinacas, en fin, hay muchos, y frutas normales, incluso como mango. También ya lo encontramos congelado ahora en los supermercados, y la verdad es que es un producto muy práctico, y la conservadores, sino que la calidad del producto se mantiene por el punto de congelación. Aparte, pues, que se hace previo. Entonces, este proceso de congelamiento dice que pues, es un proceso industrial por excelencia. Vienen unos chícharos, ¿no? También parece para el caso de chícharos, zanahorias. Es un producto considerado natural porque no lleva ningún conservador, con excelente acceso instantáneamente cada tallo, florete o estructura, no en bloque, sino no va como plato, que va cada pieza congelado de manera igual. Pues eso facilita mucho su manejo, pues ya en casa. Sí, les digo porque yo soy esas verduras congeladas. Bastante, y como dice aquí, pues, observar pues las propiedades de los cultivos, porque solamente lleva un proceso de preparación. Entonces recibe la materia prima de campo, ya una vez ya hace un proceso pasa por hay preparación de los, dependiendo del tamaño, hay diferentes presentaciones de los floretes, un enfriado, y ya después pasa al punto, al proceso de congelación, ¿sí? Entonces la congelación, como dice, va pasando el producto por un túnel, aquí sube esta parte pasa por un túnel en donde se inyecta aire a menos 30, lo que evita que las piezas, aparte la banda en la que va, y eso hace el enmasamiento de las piezas, se entra el aire y como va humedecido, rápido se congela, prácticamente con los segundos es suficiente para que se congele. Y ya el aire a presión, el aire entre pérdida eso, la porción de la congelación, pero pues ayuda bastante en la conservación. ¿Sí? El problema es que abrir el túnel de vapor, y el vapor está a 100 centígrados, o sea, antes de la congelación, pues. Entonces, fíjense ahí, cualquier microbio que vaya, aparte de que se hizo un lavado, aquí pues, cualquier cosa que pues se va a morir. Y esta aplicación de vapor dar un poquito, eso lo hace bastante para consumirlo. Ya no es necesario hervirlo, nada de eso, nomás con ahora sí con este llegue de vapor, mantenerlo precocido. Fíjese que cuando lo hervimos, pues mucho de las agua que utilizamos para hervirlos, y aquí no, simplemente es y ya después se congela y pasa pues al envase, ¿no? Que pueden ser bolsitas de 1 libra, de 2 libras, 10 libras o más, ¿vale? De la presentación que se vaya a ofrecer al mercado. Y ya, es todo lo que se hace, y el producto se va directamente al consumidor. Algunas otras posibilidades pues son el deshidratado, se lava el producto para evitar algún riesgo de contaminación biológica. Se hace desinfectado, se cortan las piezas según se
requiera, se hace un escaldado, ¿sí? Con agua caliente, deshidratado, y ya pues, después se reconstituye esto con agua. Común en México, el más común es el coco común en México. Y más para consumir brócoli en varias presentaciones, en cremas, en pastas, en ensaladas, ¿sí? Y como guarnición, y la verdad es muy versátil de muchas maneras, ¿sí? Lo que es brócoli también. Y sí, una de las hay desventajas que pues, lo compras y lo tienes que consumir muy rápidamente porque si no se deteriora. Entonces, y cuando es congelado, no, porque abres la bolsa de congelado, tomas una porción en una taza de lo que vas a consumir en una dotación, y los demás, claro, y no pasa mayor cosa. En el caso de las presentaciones interesantes de coliflor capeado, esto se ve muy bien, cremas de coliflor, en fin, y hay pues varias posibilidades de las cuales podemos consumir estos, son muy ricos en el aporte de minerales mismos, por la cual se ha incrementado su popularidad y su industria. Si bien Estados Unidos es el principal comprador de brasicas para nuestro país, hay mercado en Europa en adquirir este tipo de productos porque la demanda se está incrementando mundial. Entonces hay que tener eso presente, porque pues, eso representa una oportunidad posible de poder las condiciones de mercado y hacer más rentables, ¿verdad? Hay algunas posibilidades, platillos, saladas, en fin, ¿sí? Platillos así un poco especiales. Y también se manejaba por ahí, el alcohol tiene un montón de propiedades, ¿sabes? Entonces, las consumía, ¿no? Y otra presentación, pues el encurtido, ¿no? Que se mezclan las brasicas con otras hortalizas como color, nopal, calabacitas, cebollas, y es otra, y bueno, y chiles, ¿no? Es otra posibilidad que también en México se utiliza mucho. Sí, somos muy, nos gusta, por ejemplo, es una buena posibilidad. Bueno, lo preparamos, jalapeños, pero también queda muy bien. Entonces, la verdad es que queda muy bien para poner ahí trozos de brócoli o trozos de coliflor. Pues hay muchas posibilidades para poder consumir, ¿no? Y vamos a concluir con la para que platicáramos el tema de brasicas. Okay. Creo que no. Entonces denme oportunidad, vamos a rescatar otra de las para entonces
Otro cultivo que vamos a comer pues son las lechugas. Esto sí es un, ¿no?, que ustedes ya conocen. Tal vez la más común es la país, pero anterior a eso predomina mucho la tipo orejona, que le llaman, o tipo cos. Y en la actualidad pues están entrando otras formas, ¿no? Las hojas que las lechugas le llaman de hoja muy suavecita, no tan arrugadas las otras, las de bola, y menos aún como las entrando al mercado, que son las tipo italiana o tipo escarola, que son de hojas sueltas, ¿sí? Se caracterizaban por formar un manojo de hojas, pues, que se concentra en la parte central de las lechugas tipo delgado, formado por las hojas que son más largas, canchas, y que predominó durante muchos años en nuestro país. Después no desapareció, pero sí las lechugas, como les comentaba, tanto a campo abierto, pero predominan más en el manejo bajo cubierta. ¿Sí? Ahora con los nuevos sistemas intensivos que están implementando en hidroponía, que puede ser sustrato, puede ser raíz flotante, predominando mucho para lechugas, y en NFT. Y yo creo que los más populares, el consumo a nivel global es importante. Es una planta que se puede cultivar 5 días del año. Eso gracias a de material vegetal, todo que como decía, la época y la zona. Entonces ahora es podemos encomendarnos en otoño, transición otoño-invierno para primavera, o transición invierno-primavera, en fin. Y eso es así porque la lechuga también es una planta y flor en condiciones de alta temperatura, ¿sí? Flores con lo normal, lógicamente pues está fabuloso, ¿no? Eso es condición natural, pero desde el punto de vista agronómico no llegue a floración hecha, ¿sí? Y digamos que dentro de las zonas o tipo COS, de tal forma que es así, sí quedan totalmente restringidas para zonas frescas, o bien para las zonas templadas, pero manejadas en otoño, invierno, cuando los días son más cortos y las temperaturas suelen, eso favorece para que no pase. Tema de producción del Bajío, que es un suelo característico, ¿sí? Un suelo arcilloso, bueno, vemos que está bien estructurado, ¿sí? Y eso se debe básicamente a la favorable. Son suelos profundos, fértiles, de Guanajuato, y bueno, en asociación con los productores, de hecho, hace unos años que él es egresado de parasitología, pero trabajó varios años para unas empresas de exportación de lechugas. Y bueno, pidió permiso, les surgió por ahí un tema de interés que era el control de la pudrición, de la punta quemada más bien en lechuga, calcio muy severa en lechugas. El interés de venir a estudiarlo, ya regresó
Es de por ahí de... Entonces hizo la maestría aquí en horticultura y pues sí encontramos algunas cuestiones interesantes. Él vino a hacer su trabajo básicamente iceberg, que son las más a campo abierto. Entonces, en esos de los orígenes, eso, como vamos a ver aquí, no existe un lugar específico donde se considere el origen, porque es prácticamente una planta cosmopolita, ¿sí? Entonces, como dice ahí, bueno, aquí el fondo de la fotografía, el fondo de la lámina son hojas de lechuga tipo mantequilla, muy lisitas, muy suavecitas, incluso suaves. Es otro de los tipos de lechuga, puede ser de color verde, más clara como el que está aquí, de color rojo, ¿sí? Y el tipo italiano y tipo Carola también hay de diversos colores y se ve pues bastante bien. Preparar mucho una ensalada con hojas de colores, ¿no? Lechugas de color claro. En cualquier centro comercial y van a encontrar un establecimiento que vende ensaladas cuya base son lechugas o a veces lechugas con espinacas, ¿no? Ya se está popularizando mucho, mucho y la verdad es que son productos muy buenos. Por ejemplo, ahí en el noroeste, cuando tenía chance de visitar esa zona, me gustaba visitar Salad City. Muy, es que ofrece ensaladas, una gran diversidad. Algo ahí para que uno seleccione y la verdad es que es abundante las formas en que te pueden ofrecer con dulce, ya sea dulce o ya sea Sí, ¿quién dijo yo? Es que me pareció que una compañera quería participar desde hace rato. Perdón. No solamente quería comentar si soy yo, solamente con el problema es que no veo nada de la presentación. Sí, lo que pasa es que ok. ¿Cómo estén? Sí. A ver, vamos a cargar. Profe. ¿De generalidades? Sí, colega. Bueno, yo hace un tiempo tuve un problema parecido con mi computadora y lo único que hice fue reiniciarla, así pucharle ahí el botón de inicio y ya después mejoró un poco, no sé si tal vez podría considerar después eso. Sí, pues ahora yo creo que sería después de la... Sí, pero sí, qué bueno que me dice. Fíjese que yo casi ya montones de chamba. Puede ser eso, ¿no? Que haya estarla pues reiniciando, pues al menos una vez al día, para que se actualicen algunas de las... Porque ve que siempre hay actualizaciones. Sí, lo voy a hacer con Solo por la sugerencia, porque sí, están actualizando algunos. Ajá. Sí, solo cuidé los documentos, así que pues sí. Sí, ya, ajá. Órale. Pues, qué bueno que me dice, colega, si no, capaz que desaparezco el curso y usted va a ser la culpable. Muchas gracias. Bueno, no sé si ahorita
generalidades, ¿no? Colegas, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Hola, profe. Es que Sí, profe, ya al final ahorita se le está trabando un poco más. Como desde las 12:40 empieza a trabarse pues. más. Bueno. Ok. Bueno, voy a seguir el consejo de su colega, iniciar el equipo y aquí por hoy, que ya cerramos Brasicas, darle acá y ya después continuamos, arrancamos pues en el cultivo de lechuga. Y pues se dan cuenta están viendo las lechugas, ¿sale? Mientras voy a ver qué pasa con mi equipo, como es la colega, a lo mejor si hace falta darle una limpiadita para evitar ese tipo de problemas, ¿sale? Bueno, colegas, pues entonces sería todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Mañana a la hora de las presentaciones. Ajá. Pues bueno, pues colegas que tengan la comida y quiera comer, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana a la hora de siempre para empezar presentaciones. Bueno, para continuar. Sale, colegas, pues un abrazo. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, colegas. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós.